Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. El movimiento Vida de Impacto te invita a su reunión mensual este jueves. Recuerda que es a las 7 de la noche y es presencial. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos, todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. ¿Sabías que en Belén estamos realizando cada 15 días un ropero? Para esto necesitamos tu contribución, con toda la ropa que tú puedas donar para que ellos puedan adquirirla a un precio cómodo. ¿Quieren escuchar cómo nos fue? Bueno, entonces le voy a pedir a 4 personitas muy especiales para nosotros, no que las otras no, pero tiene una explicación. Por favor, Manuela Tovar, pasa aquí al frente. Manuela Tovar es la representación de una de las personas que ha estado desde que era muy chiquita en esta iglesia y que ha crecido con nosotros, estuvo todo el arca, ahora está en MB y si corremos con suerte, pues pasa a profesionales. También queremos invitar a Julián Valera. Juli, bravo Juli. Juli es la representación de una persona nueva en la fe. Juli lleva de haber conocido al Señor, ¿cuánto, Juli? Como 5 meses. 5 meses. Y en 5 meses el Señor lo ha transformado a tal punto que no sabe qué hacer ahí, que hace parte de la alabanza y bueno, pues está en su primer amor con el Señor. Queremos invitar a Cami Navarrete y Marian Chala. Ahí viene Mari. Y a Cami yo la vi, pero se me está escondiendo. Ay, hola Cami, perdón. Cami y Mari son la representación de los conquistadores. Los conquistadores son los niños más grandes del movimiento infantil y les abrimos las puertas para que pudieran acompañarnos a este congreso. Entonces es su primer congreso con, según las palabras textuales de Camila, con gente muy viejita. Bueno, chicos, les voy a hacer unas preguntas, ustedes las van a responder, pero la más importante es la última. ¿Listos? ¿Listos? ¿De cuántas iglesias hablamos en el congreso? De 7. ¿Y en qué libro de la Biblia estaban? Apocalipsis. ¿De qué se trató el congreso, Cami? Resistencia, muy bien. ¿Qué fue lo más chévere del congreso? El tema de jazz. Bueno, está bien. Juli, ¿hacía frío o calor? Hacía calor. Esto fue un gran debate porque unos decíamos que hacía frío y otros decían que hacía calor. Chicos, lo más importante de todo, ¿qué te dijo Dios rápidamente en este congreso? Pues a mí me dijo que está bien ser competitivos, o sea, estar bien competir con las demás personas cuando es una competencia sana,
pero cuando tratamos de perjudicar a la otra persona o incluso a los miembros de nuestro propio equipo, ya sea en alabanza, ya sea en la iglesia, pues eso ya está mal. Está, digamos, bien llevar la carga que nosotros queremos imponer a los demás, llevarla uno, porque pues uno también tiene que ayudar a los demás y tratar de que esas personas no se sientan como tan abrumadas de tantos problemas. Si, digamos, tienes un miedo, un problema, pues yo estaré ahí para ti y no tratar de juzgarte y eso. Amén, Juli. Amén. El Señor está transformando vidas. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor a ti, Manu? Bueno, a mí me dijo que, digamos que yo estoy en un contexto en donde hay muchas ideologías y ¿Qué estudias? yo estudio antropología. Entonces hay muchas ideologías y hay muchas, digamos que filosofías que se me impone creer, pero el Señor me dijo que lo más importante es permanecer firme en lo que Él me ha dicho y no dejarme confundir por lo que el mundo diga, o por lo que mis amigos digan, o por lo que mi contexto diga. Manu, una pregunta. Es muy difícil, no voy a hacerte llorar. ¿Es muy difícil resistir la vida cristiana durante toda tu vida? Porque Manu ha estado con nosotros desde que es muy chiquita. Pues sí, resistir es duro, es difícil, pero vale la pena. Uy, ¡bravo, amén! Cami, ¿qué te dijo a ti el Señor en este primer congreso? Pues sí, yo pienso que pues como el tema principal es la resistencia, pues que obviamente es importante pues resistir ante pues todas las cosas que tal vez el mundo o las demás personas como la presión nos quieren intentar como imponer en nuestras propias vidas. Súper, Cami. ¿Y a ti, Mari, qué te dijo el Señor? Bueno, yo siento que uno de los mensajes más importantes en este congreso fue como que el Señor va a estar firme para nosotros, que Él es y será nuestro primer amor, y independientemente de nosotros cómo respondamos a algunas situaciones, Él va a estar firme para nosotros, y pues que obviamente es súper importante resistir a todos los contextos, nuestro día a día. Súper. Última pregunta. ¿Recomendarían el Congreso 2024 para los otros jóvenes que no pudieron acompañarnos? Sí. Bueno, pues esto fue un pequeño resumen de todo lo que pasó. Hubo lágrimas, hubo juegos, hubo agua, hubo picaduras de mosquitos. Mejor dicho, no faltó nada. Estos son los espacios en los que crecen nuestros jóvenes y queremos que siga siendo así. Para resistir es importante estar juntos. Así que los motivamos a que el otro año se unan y más jóvenes con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, el Señor está haciendo cosas muy lindas en medio de nosotros. Oramos mucho por nuestros jóvenes, oramos mucho porque de verdad el Señor les permita ser muy resistentes frente a todas las presiones y a todos los ataques que nuestros jóvenes y nuestros niños están viviendo en este tiempo, ¿verdad, familia? Bienvenidos una vez más a este tiempo de entrar a la palabra del Señor, de recibir el mensaje del Señor. Estamos trabajando, decimos en coro. Muy bien. Qué fuerte que el Señor nos está haciendo un llamado a ser el único en nuestro corazón, a que solo Él sea el centro de nuestra vida, a que no nos dejemos seducir por tanto ruido que en el mundo hay. Y este es un mensaje muy pertinente en este tiempo. Dios quiere que pongamos nuestra mirada nuevamente en el Señor. Y todas las luchas y todas las guerras del pueblo de Israel, hasta la presente, ha sido porque el pueblo de Israel, cuando empieza a prosperar, se aleja de Dios. Se aleja de Dios y entra en el mundo de los ídolos. Y entonces el Señor tiene que llamarlos a cuentas. Y pues Dios espera que nosotros su iglesia, sea una iglesia que se mantenga de un solo corazón para el Señor, amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos edifique hoy por su palabra.
porque el Espíritu de Dios, dice tu palabra, Señor, que nos trae de lo espiritual a lo espiritual y que revela nuestro corazón, da luz a nuestro espíritu desde la palabra. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que hables a mi vida, a mi corazón y al corazón de cada uno de tus hijos que estamos aquí, que hemos venido a este lugar a buscar tu rostro, a adorarte y a conocerte, Señor, a entenderte. Queremos, Señor, que tú obres hoy en nuestro espíritu y que tú, Señor, erradiques cualquier ídolo de nuestro corazón. Que tú reveles en nuestro espíritu y en nuestra mente y en nuestro corazón qué cosas nos quitan tu primer lugar, Señor. Y que podamos, Señor, tal vez hacer lo que hoy esta palabra nos enseña, para que nosotros seamos libres, con un corazón completo, como dice tu palabra que tú quieres, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que no haya nada que nos distraiga de ti, Señor, que nos aparte de ti. Bendito eres. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque estamos, Señor, en este tiempo representando tu nombre, Señor, a las naciones, al mundo entero, mostrando quién es Dios. Tú te revelas a través de tu iglesia, Señor, te revelas a través de cada uno de nosotros. Por eso yo te pido que tú nos permitas que la luz de Cristo resplandezca a través de cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un personaje de la palabra del Señor que es el rey Josías. El rey Josías, hemos estado estudiando algunos reyes. Ustedes recuerdan que el reino de Israel inicia con el primer rey, ¿cómo se llamó? Saúl, luego David, luego Salomón, y después de Salomón se dividen los reinos, ¿verdad? Y viene el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de Josías, que fue uno de los reyes más jóvenes que tuvo el reino de Judá. Pero a la vez, cuando yo estaba leyendo y estudiando la vida de Josías, me di cuenta de que en ese tiempo había un profeta que Dios había puesto allí y el Señor lo permitió en la vida de Josías, porque Josías era un muchacho muy joven para empezar a gobernar a Israel. Y Dios usó a este hombre, Sofonías, que fue el profeta, que dijo unas profecías súper contundentes con relación a los juicios de Dios, principalmente contra la idolatría. Y una de las características del mensaje de Sofonías era que Dios traía juicio contra tres cosas: la inmoralidad, la injusticia y la idolatría. ¿Cuáles? Muy bien. ¿Qué son las banderas en este tiempo de la sociedad moderna? La inmoralidad, la injusticia y la idolatría, ¿verdad? Y dice que el Señor, y allí el profeta trae un juicio para el mundo, un juicio para Judá, un juicio para las ciudades vecinas, y todo tenía que ver con estos tres elementos: la inmoralidad, la injusticia y la idolatría. Y otro de los temas que trataba las profecías de Sofonías era acerca de la segunda venida, de la venida del Señor, del gran día del Señor, la venida del Señor. Y entonces habla también de los que buscan al Señor y cómo Dios les libra y cómo Dios les guarda. Entonces ese era el mensaje del profeta en el tiempo en que Josías empieza a reinar. Ese era el ambiente que estaba viviendo Josías. Era ese ruidito que él estaba escuchando de parte de Dios en medio de un ambiente, porque el ambiente de los reyes de Israel era un ambiente completamente secular, completamente natural. Hacían lo mismo que hacen todos los demás. Habían dejado el culto, habían dejado la búsqueda del Señor, la casa del Señor estaba abandonada.
y ellos habían perdido toda la perspectiva. Es más, ellos adoraban otros dioses y esos dioses ya hasta los tenían dentro del templo del Señor. Entonces imagínense ustedes ese ambiente que vivía Josías cuando empieza a reinar. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en la vida de Josías. Quiero invitarles a que miremos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a estar moviéndonos en ese capítulo, Segunda de Crónicas 34, del 3 al 7. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Acordémonos que David ha sido un referente histórico de un hombre de un solo corazón para Dios. Independiente de todas las dificultades que él tuvo en su persona y de sus fallas como persona, el referente para el pueblo de Israel de un hombre con un corazón entregado a Dios fue el rey David, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar en muchas historias de los reyes que unos dicen, y no hizo conforme a David, otros dicen, hizo conforme a David. Bueno, este rey Josías, dice la palabra de Dios, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿A qué edad comenzó? No dice, a los 8 años de su reinado, ¿cierto? Y él comenzó, dice, a buscar al Señor, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, estatuas e imágenes fundidas. Y derribó delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares aislados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Esas fueron las reformas de este rey. Este rey se dedicó exclusivamente a erradicar la idolatría del pueblo de Israel, pero principalmente su objetivo, obviamente por ser el rey de Judá, era Jerusalén, era Judá, pero él fue más allá. Ustedes miran que él llegó a otros territorios y allá, hasta allá tuvo su fuerza y su ímpetu este muchacho. Porque él comenzó a buscar al Señor, pero a los 16 años comenzó a reinar. Quiere decir que a los 24 años comenzó a buscar al Señor y a los 28 años ya él empezó esa tarea de traer restauración espiritual sobre el pueblo de Israel. Y creo que, bueno, luchar contra los ídolos es luchar contra demonios, obviamente. O sea que la guerra espiritual que él tenía que enfrentar no era cualquier cosa. Él tenía que enfrentarse contra los sacerdotes de estos ídolos. Él tenía que violentar sus lugares, sus altares. Él tenía que erradicar y fue bastante contundente en sus decisiones. Él dice que quemaba, consumía y hasta el polvo de todo lo que quemaba lo sacaba de la ciudad. Ni siquiera lo dejaba allí, lo sacaba del territorio. Él era contundente y yo quiero saber por qué esta fuerza de este joven. ¿Por qué esta fuerza? ¿Por qué este avivamiento que este muchacho hizo que en esta época su nación se santificara y se limpiara? Y esto me hace pensar mucho en lo poderoso que es cuando nuestros jóvenes tienen convicciones espirituales. Cuando nuestros jóvenes tienen convicciones espirituales, tienen una fuerza y una dinámica arrolladora, arrolladora. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que Él me haya permitido recibir al Señor a temprana edad y iniciar mi ministerio siendo muy joven. Y yo recuerdo que a nosotros nos decían que teníamos que llenar estadios en Cali y para nosotros no era problema
llenar buses y recuerdo que nosotros estábamos en Yumbo y en Yumbo es un pueblo guerrillero y a nosotros se nos ocurrió en medio de nuestra ingenuidad que íbamos a salir por las calles con megáfonos proclamando consignas como hacían los guerrilleros, pero hablando de Jesús. Entonces la gente en el pueblo decía, oye, pero es que los guerrilleros son cristianos y todos se subían al bus. Yo me recuerdo que en un cumpleaños de Jesús llevamos 11 buses al estadio del Coliseo del Pueblo en Cali. ¿Cómo los llenó el Señor? Porque había un ímpetu, una fuerza, una tenacidad en nuestro corazón, un fuego arrollador que era que nosotros cumplíamos la gran comisión en esa generación. Era nuestro sueño, nuestro anhelo, nosotros lo teníamos súper claro. Y a mí me impacta de Josías esto. Me impacta cómo su juventud, cómo su dinamismo, cómo su corazón entregado para el Señor le ayudó para que él pudiera erradicar vamos a decir, una trayectoria larga donde el pueblo de Israel se había casado con dioses terribles. Dioses, dice que habían unos dioses con los cuales hasta ya estaban dentro del templo del Señor, que la gente llevaba ante ese Dios a sus hijos y allí eran sacrificados. Y él tuvo que derribar ese Dios y a todos sus sacerdotes y destruir todo esto, y era una fuerza muy grande porque eran pueblos paganos a los cuales los reyes de Israel se habrían congraciado con los otros reyes y habían dejado permear esa cultura dentro de Israel. Es exactamente lo que está pasando hoy en Israel, ¿no? Israel tiene todas las religiones dentro de su país, todo el mundo hace como quiere y todos nos congraciamos con eso y no pasa nada. Pero yo les quiero leer una profecía que decía Sofonías, que me pareció muy fuerte y la quiero compartir. Dice en Sofonías 1:12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y esto cuando lo leí, de verdad me tocó mucho mi corazón. Porque es lo que mucha gente puede estar pensando, pero si no pasa nada. Podemos vivir como queramos, no pasa nada. Dios no hará ni bien ni mal. Podemos seguir actuando como nos parece, porque Dios no está haciendo nada. Y el Señor decía, y el Señor dijo a través de Sofonías, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Es decir, el Señor está mirando de cerca. El Señor está con linterna observando y dándose cuenta de que a veces nos puede suceder que nosotros estamos tan tranquilos como que no pasa nada, puedo hacer como quisiera, puedo vivir como quisiera, que Dios no va a hacer nada. Y resulta que viene el juicio del Señor y cuando se da cuenta Josías de que venía un tiempo difícil para el pueblo de Israel, él empieza a buscar al Señor con todo su corazón. ¿Qué hace Josías entonces? Él toma varias decisiones y quiero invitarles a Segunda de Reyes 22, del 1 al 23, donde nos cuentan la historia del rey Josías. Y dice que el rey Josías empezó a preocuparse por el templo del Señor y empezó a restaurarlo. Y entonces un día él manda a Safat, que era un escriba, y le dice que por favor vaya donde el sumo sacerdote Hilcías y que por favor le diga que todo el dinero que ha estado recogiendo para los arreglos de la casa se los dé a los trabajadores y que no escatimen nada porque ellos están restaurando la casa del Señor. Así que él se va, su siervo se va, y cuando llega donde el sumo sacerdote en medio de los trebejos
que habían en la casa del Señor, porque la casa estaba tan descuidada que ni siquiera sabían dónde estaban las cosas más importantes. De pronto apareció el libro de la ley. Y entonces él le dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías le dice al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y ustedes saben qué significa que una persona rasgue sus vestidos, ¿no? Es una señal de duelo, de dolor, de humillación, de quebranto. Caí en la cuenta, hoy me amaneció lo distante que yo estaba del Señor, me amaneció lo lejos que yo estaba de conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra que él rasgó sus vestidos y que él se arrepintió delante del Señor. Y aquí, ¿qué hizo él? Entonces dice que él rasgó sus vestidos y luego le pidió que por favor fuera y buscara ayuda para que le dijeran cuál era la voluntad de Dios para él, qué quería Dios que él hiciera en este tiempo. Él fue con una actitud de búsqueda hacia el Señor. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para que conforme a todo lo que fue, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. O sea, él entendió algo. Nosotros venimos heredando una indiferencia. Nosotros venimos heredando una apatía. Y como mis padres no quisieron escuchar y fueron reyes paganos y nunca fortalecieron la vida espiritual del pueblo, viene el juicio del Señor. Y yo sí quiero saber qué puedo hacer. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Él se preocupó por querer vivir la voluntad de Dios en ese tiempo. Y entonces este joven muchacho les pide que por favor busquen a alguien que les pueda decir cuál es la palabra que Dios tiene para él, qué es lo que Dios quiere para él. Así que entonces fueron el sacerdote Hilcías, Hicam, Acbor, Safán, Azarías, a la profetisa Hulda. Casi que se dice Hilda, por una I, profetisa Hulda. Esta profetisa, ¿quién era? Era una mujer que estaba en el templo, que cuidaba de las vestiduras de los sacerdotes y era una profetisa. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que has leído del rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso de dioses ajenos y provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para preguntaros, le diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Pues es muy fuerte, porque no creo que va a haber mayor solución.
El juicio del Señor viene, solo que yo no te voy a permitirlo verlo porque tú te has humillado delante de mí, porque tu corazón se ha sensibilizado a entender que no es el plan ni el propósito que yo tengo para ustedes, que ustedes se han apartado y usted se humilló y se quebrantó, así que usted no lo va a ver. Ahora, no le bastó al rey Josías con escuchar esto. Él buscó un cambio para el pueblo de Israel, él buscó una transformación, él buscó que sucediera algo, él buscó con todo su corazón que el pueblo del Señor se volviera nuevamente a Dios. ¿Y aquí qué hizo él? Entonces en 2 de Reyes 23 dice paso a paso lo que hizo el rey Josías. Lo primero que él hizo fue reunir a los ancianos de Jerusalén y de Judá. Entonces llamó el liderazgo y les dijo, mira, encontramos este libro, y se los leyó. Y les leyó la ley de Moisés. Y después de que les leyó a ellos, subió a la casa de Jehová con todo su liderazgo, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas. Él no trabajó solo. Él comenzó a restaurar el corazón de su liderazgo. Él comenzó a reconvenirles en lo distantes que estaban del Señor. Él les presentó la palabra a ellos. Y luego dice el Señor que Él reunió a todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeñito, o sea, el más chico, dice la palabra. Dice, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y renovó la visión del pueblo. Y Él lo hizo porque ese libro que ellos habían encontrado en Deuteronomio 31, que era el libro de la ley de Moisés, en Deuteronomio 31, 10, 13 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, dice, a oídos de ellos, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y extranjeros que estuvieren en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Pues era una orden que ya había dado Moisés hacía muchísimo tiempo. Cada 7 años necesitamos reunir a todo el mundo y renovarle la visión. Porque en el tiempo, en el pasar del tiempo, se van perdiendo muchas cosas en la enseñanza, en la edificación. Y yo quiero que usted se acuerde cuánto hace que usted no ha restaurado, por ejemplo, el altar en su casa, los tiempos de oración con su familia, los encuentros para hablar de la palabra, para sentarnos a escuchar como familia las cosas del Señor. Cómo se va a ir perdiendo y se va perdiendo esa dinámica de la búsqueda del Señor y nos vamos volviendo muy, muy corrientes. Y entonces por eso el Señor decía que cada 7 años se tenía que reunir a todo el pueblo y hacer una gran convocatoria. ¿Para qué? Para volverles a recordar al pueblo de Israel los principios del Señor y para que el pueblo, si había gente joven, volvieran a retomar la visión. Y entonces esa fue la primera tarea que hizo el rey Josías. Voy a volver a reunir a toda la nación y les voy a volver a recordar todos los principios del Señor y voy a volverlos a enamorar de Dios y voy a volverlos a apasionar por el Señor y voy a enseñarles que el Señor debe ser lo primero en sus vidas. Y se dio a esa tarea, a buscar que todo el pueblo del Señor volviera a escuchar a Dios. Y yo creo que esta para mí, mi primera enseñanza es cada cuánto yo estoy renovando el corazón de mis hijos hacia el Señor. Cada cuánto estoy renovando mis espacios con mi familia para Dios. De cuando en cuando nuestras conversaciones acerca de Dios y su palabra y sus principios están siendo vigentes en medio de nosotros.
o si de pronto hemos dejado vamos a decir, que se vuelva tan corriente en nuestra vida, que se pierdan muchísimas cosas que necesitamos recuperar y que no podemos darle tregua al enemigo. No podemos darle tregua a los reyes vecinos que quieren venir a permear y que quieren venir a permear a la iglesia, que quieren venir a permear nuestros hogares, que quieren venir a permear nuestras familias con los que nos congraciamos. Hoy estamos viendo nosotros cristianos congraciados con unos planteamientos políticos totalmente contrarios a los principios del Señor, totalmente contrarios a la palabra de Dios, pero estamos congraciados. El pueblo del Señor está dejando minar la casa. Y el Señor nos invita aquí a que nosotros volvamos a la palabra y volvamos a los principios y volvamos a tomar nuestro pueblo y lo volvamos a empoderar de la palabra. Y eso hizo Josías. Reunió desde el más grande hasta el más pequeño, le volvió a leer la escritura y los volvió a posicionar en el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Pero no con eso el rey quedó tranquilo. Después de eso, el rey hizo un pacto con Dios delante de todo su pueblo. ¿Cuál fue ese pacto? Dice que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Ese día, él cumplió esta palabra que el Señor tenía allí dentro de la lectura que él estaba haciendo en Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Vamos a volver a leer este decreto, ordenanza, estatuto, mandato que el Señor nos da. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. A él serviréis, a él seguiréis. Cuando nosotros estamos en pos del Señor, cuando nosotros somos temerosos de Dios, cuando nosotros guardamos sus mandamientos y escuchamos su voz, lo servimos y lo seguimos, todos los ídolos caen, desaparecen. Todo el resto del mundo, sus atractivos, sus deleites, pierden fuerza, pierden valor, pierden sentido, cuando nuestro compromiso con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma está en el Señor. Entonces ya no vamos atrás de lo que mis amigos digan, de lo que mis amigos quieren, de cómo me tratan, si les caigo bien o no, si el mundo me está copiando, cuántos links me han dado, nada de eso me importa. ¿Qué me importa? ¿Qué dice Dios para mi vida? Que esa fue la primera necesidad de Josías cuando se reencuentra con Dios y su palabra. Quiero saber qué quiere Dios que yo haga. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para mi familia? Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres tú que yo direccione a mis hijos? Señor, ¿de qué manera quieres tú que yo trabaje en mi empresa? Señor, ¿cómo quieres tú que yo viva cada día? Señor, ¿cómo quieres tú que sean mis relaciones? ¿Cómo quieres tú que sea mi caminar cada día? Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Porque eso vuelve a tomar sentido. Ahora quiero saber la voluntad de Dios para mi vida y caminar en ella. Y eso fue lo que logró en su corazón primero el rey Josías. Pero me encanta que la pasión de Josías es tan fuerte que dice la Biblia que todo el pueblo
convino con él. O sea, todo el pueblo dijo, eso lo queremos hacer nosotros también. O sea, nosotros también queremos amar a Dios, seguir al Señor, guardar sus mandamientos, queremos seguir sus estatutos, queremos volver nuestro corazón a Dios. Y yo les digo algo, de una generación a otra, se pierde tan rápido el camino. Ustedes recuerdan cuando Josué le decía al pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos al Señor, y todos dijeron, sí, yo y mi casa serviremos al Señor, y todo el pueblo de Israel salió y empezó a amar al Señor y a buscar a Dios. ¿Cuántas generaciones después volvieron ya en la siguiente generación? Nadie estaba buscando al Señor, nadie estaba amando al Señor, cada cual estaba haciendo como… Eso se pierde muy rápido, hijos de Dios, por eso nosotros debemos ser perseverantes. Perseverantes. El testimonio que nos compartían la semana pasada de Héctor Lacerna, pues del Señor también me dio la bendición de trabajar con Héctor Lacerna en Santa Marta, muchos años que estuve allí haciendo ministerio, y él era nuestro líder de alabanza. Y prácticamente sus hijos los conocí en el Arca, fueron estudiantes del Arca y ahora son profesionales, ¿no? Son hombres profesionales, pero es la perseverancia de un papá, de una mamá que no bajan la guardia, que se sostienen, que están ahí, que una y otra vez ahí estimulando a sus hijos a que no se aparten del Señor, a que busquen su palabra, a que no se alejen de sus caminos. Y yo les digo, esto es de no cansarse. Esto es de no bajar la guardia, esto es de mantenernos firmes, esto es de orar sin cesar, esto es de clamar, suplicar por la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos un grupo de mujeres que oramos todos los días por nuestros hijos y a veces en la oración casi que es como lo mismo, ¿no? Como todos los días diciéndole al Señor, todos los días clamándole al Señor, porque los guíe, porque les muestre, porque los seduzca, porque el Señor los atraiga, porque no los deje envolver en el mundo, porque no los deje sucumbir ante todas las presiones del mundo. Pero queremos pedirle al Señor que no nos deje desmayar, que necesitamos mantener a nuestra familia buscando al Señor, pegados de Dios, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y esto nos invita a ser perseverantes. Por eso tal vez hay un súper galardón para los perseverantes, ¿no? La Biblia promete el resto de galardones para el que persevera hasta el final, porque esta es una batalla de todos los días y todos los días salen nuevas estrategias de Satanás para distraernos, para persuadirnos, para apartarnos, para envolvernos. Y fácilmente podemos caer en eso, fácilmente perder el tiempo en cosas sin sentido. Y yo creo que el Señor nos está llamando hoy a hacer un alto y a limpiar. Porque la primera tarea que hizo el rey Josías fue limpiar el templo del Señor. Lo primero que hizo fue limpiar el templo del Señor. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el templo del Señor? El Señor dice que nosotros no podemos ignorar que somos el templo donde el Espíritu de Dios mora. Ahí es la habitación donde el Espíritu del Señor se mueve. El Espíritu del Señor se mueve dentro de usted. Usted es un templo ambulante. Donde usted va, está el Señor y el Señor va con usted. Pregunto, ¿cómo está ese templo? Y entonces, ¿saben qué hizo él? En el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y los quemó fuera de Jerusalén. Lo primero que hizo fue sacar todos los ídolos del templo, todos los dioses ajenos, todos los engaños que habían entrado al templo del Señor. Utensilios para adoración, imagínense, en el templo del Señor. Y aquí hay una reflexión muy fuerte para mi corazón, Señor, qué utensilios, qué cosas yo estoy albergando en mi corazón simultáneas con Dios. Esto, pero también aquello. Y el Señor dice que nosotros tenemos que limpiar el templo.
Y limpiar el templo invita a un reconocimiento de las cosas que le están quitando el tiempo a Dios, que le están quitando al Señor la prioridad en mi vida. Y cada uno de nosotros sabemos que le quita la prioridad al Señor en mi corazón. A veces hasta son cosas triviales de la vida, cosas que uno dice, Señor, llevo meses siguiendo una serie de, ¿cómo se llaman? Películas, cuando son series. Y me engomo con las series y ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no, ¿cómo se llama? Digo yo, es que yo no las veo, pero digo que veo gente que dice, uy, me pasé toda la noche viendo tal serie. Y uno dice, toda la noche uno viendo una película tenaz. Ay, es que estaba súper engomado. Y yo digo, bueno, Señor, yo pregunto, algunas de esas cosas por insignificantes que parecieran, ¿me están quitando tiempo importante? Y estoy hablando de cosas bobas, pero pueden haber cosas más graves en las que yo he dejado seducir mi corazón, de las que me he dejado consumir el culto al cuerpo, el culto al yo, al ego. ¿Qué es tan importante? Cuando digo el culto al ego es, ay, yo pobrecito, ¿cómo trabajo? Ay, es que leer la Biblia ahorita, en serio, yo sufro mucho, qué pecado, el Señor me conoce, que yo soy tan cansadito, mejor no leo la Biblia hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Por qué? Pobrecito yo, eso es culto al yo. Es más importante mi ser que el Señor. Y aquí el Señor nos está invitando a nosotros, primero que todo, a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestro templo, a ir con el Espíritu Santo y decirle, escudriñame, Espíritu Santo, como le decía a Josías, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Y el Espíritu de Dios le reveló a través de la profetisa que tienes que limpiar. Y él empezó a limpiar el templo del Señor, empezó a limpiar la casa de Dios y no dejó nada, desterró todo, dice, hasta se llevó las cenizas de lo que quemó, porque no quiero nada. Y eso es una renuncia importante en nuestro corazón. No quiero nada aparte de ti, Señor. Es una renuncia importante. Luego, derribó los lugares de prostitución e idolatría. Dice, además derribó lugares de prostitución e idolatría que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Derribó los lugares donde consagraban a los niños, a los ídolos de Moloc. Y él responde a una porción de ese libro que fue hallado de la ley de Moisés en Deuteronomio 18:12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquier cosa que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a las naciones de delante de ti. Y él se encuentra con este pasaje en lo que leyó y dice, yo tengo que desterrar todo esto de mi vida y de mi país. Y entonces todo eso, los agoreros, los hechiceros, los del horóscopo, todo eso lo fue sacando. Y es bueno que nosotros revisemos eso. Le creo al Señor, pero también a quien más le creo. A quien más escucho aparte del Señor. Le temo a Dios, pero a quien más le temo también. Y el Señor invita a que desterremos todos esos ídolos de nuestra vida. Acuérdense ustedes que todas las idolatrías en estos dioses generalmente invitan a la prostitución, invitan a la seducción, invitan a todo lo que tiene que ver con la sensualidad. Y a veces podemos ver dentro de la iglesia del Señor y dentro de nuestras propias vidas una inclinación a este tipo de situaciones. Y esto es idolatría.
y tenemos que pedirle al Señor que nos revele por su Santo Espíritu. Hoy día nosotros hemos estado viendo esa lucha que hay tenacísima contra el maltrato de los niños, la violencia hacia los niños, contra la trata de niños, y tiene que ver con estos sistemas demoníacos para dañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y aquí el Señor nos hace un llamado, porque me pareció tenaz pensar en ese dios Moloch, que es el peor de todos los ídolos y de todos los demonios que hay, que tiene que ver con maltratar, atacar y violentar a nuestros niños. Y nosotros tenemos que desterrar todo eso de nuestras vidas. Todos aún programas de televisión que sabemos que están afectando el corazón de nuestros hijos, y nosotros los dejamos de pronto con una tranquilidad y una liberalidad, y resulta que hay unos mensajes que están dañando el corazón de nuestros niños y que los están afectando. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele qué cosas nuestros hijos pueden ver o no pueden ver, cómo direccionarles esto, cómo ayudarlos, porque ellos están siendo atacados en este tiempo, pero fuertemente. Nuestros niños están siendo violentados desde todas las áreas. Es increíble que ellos ni siquiera pueden tener acceso al internet, porque todo el internet está minado para ellos, y está minado intencionalmente para dañar sus mentes y sus corazones. Es intencional la tarea del maligno. A veces nosotros pasamos por alto, porque el que ellos estén en el internet nos ayudan a nosotros a hacer nuestras propias cosas, y estamos nosotros tranquilos y nada nos molesta. Pero ellos sí están siendo atacados y están siendo violentados. Así que el Señor nos invita a limpiar nuestras casas, a limpiar nuestra vida, a revisar nuestra familia, a restaurar nuestros hijos, a cuidarlos del enemigo en este tiempo. Y luego dice que hizo también, quebró las estatuas, derribó los lugares de culto y adoración a otros dioses. Él limpió su pueblo, sus costumbres, cambió las costumbres. Y a mí me parece importantísimo eso. ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer, Señor, que se volvió una costumbre en mi vida? Que se volvió un hábito, que lo hacemos todo el tiempo, y que tal vez yo tenga que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo que renunciar eso en mi corazón, porque se volvió un hábito, una costumbre, una forma de ser, convivo. Y habrán cosas que el Señor me pida, ya no quiero que convivas más con eso, porque quiero que seas únicamente entregado a mí. ¿Y qué dice el Señor que hizo Él también? Algo que hacía muchísimo tiempo no se hacía. Les digo que se hacía ni siquiera desde la época de los jueces, se había vuelto a hacer. Ni los reyes de Israel lo hicieron. Él volvió a celebrar la Pascua. Él convocó al pueblo para celebrar la Pascua del Señor. Y dice, celebró la Pascua, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces, que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni los reyes de Judá. A los 18 años, el rey Josías, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué es esa Pascua? ¿Qué significaba la Pascua para el pueblo de Israel? Primero, la Pascua era un mandato perpetuo, era algo que se tenía que hacer obligatoriamente y permanentemente. Y era la conmemoración que tenía como propósito hablar de la expiación de nuestros pecados. Era la conmemoración que hablaba de el propósito de Dios en esa eternidad de salvar al hombre que se había perdido. Era la esperanza del Mesías que vendría a salvar a la humanidad y a redimirnos del pecado. Esa era la Pascua y ellos la dejaron de hacer. Ellos dejaron de proclamar que el Mesías vendría y que la salvación vendría. Perdieron de vista la salvación.
Y es algo que hoy el Señor a nosotros nos hace un fuerte llamado también. ¿Cuánto hace que yo no proclamo el nombre del Señor a otra persona? ¿Cuánto hace que yo no le digo a una persona, hay oportunidad de salvación para ti? ¿Cuánto hace que no le hablo del amor de Dios a otra persona? ¿Cuánto hace que no oro por otra persona para que reciba a Cristo como Señor y Salvador? Porque eso es algo que nosotros no podemos dejar de hacer. Mi Pascua es lo que yo todos los días le puedo proclamar a una persona acerca de la oportunidad de Dios de salvación para sus vidas. Por eso cuando el Señor hace la cena, la última cena, también nos advierte de no dejar de hacerla, porque cuando nosotros hacemos y celebramos la cena del Señor, estamos recordando la obra de Cristo, la venida del Señor, y estamos recordando que la sangre de Cristo es la que limpia del pecado a la humanidad. O sea, es algo que no podemos dejar de hacer. Es algo que siempre debe estar presente en nuestra vida, no como un acto ceremonial, sino como una realidad profunda en mi vida que yo la tengo que pasar al otro a través de ¿qué? A través de mi amor, de mi servicio, a través de mi entrega, a través de mis palabras, a través de mi predicación, a través de mi acercamiento al Señor, a las personas, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos una tarea de reconciliar, de acercar al hombre hacia Dios. Y en esa tarea es algo que se convierte prácticamente en nuestra Pascua diaria. ¿Cómo yo acerco a otros hacia el Señor? Bueno, ¿qué hizo también él en su reforma? Dice, barrió a los adivinos, encantadores, a todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá, de acuerdo a esa palabra del libro. Vuelve. ¿Qué es lo que dice el libro que debo hacer? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que me decía Moisés que tendría que hacer? Ah, sí, no se ha hallado en ti el que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni alguien que consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Ah, entonces yo voy a ir a hacer eso. Voy a desterrar todo eso de mi vida. ¿Qué me dice Dios que haga hoy? Cuando tú haces tu devocional en la mañana, ¿qué te dice el Señor que hagas? ¿Y qué tan dispuesto estoy para hacerlo? Esa es mi pregunta, porque esa es la ley del Señor en mi corazón. Cuando yo voy a la palabra en la mañana, cuando yo estoy aquí recibiendo la palabra, cuando yo estoy en mi célula de edificación recibiendo la palabra, cuando yo estoy en mi curso de capacitación, ¿qué me dices tú hoy, Señor, que yo haga? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Esos son los mandatos, los estatutos, las ordenanzas, los decretos del Señor para mi vida. Y entonces él hizo conforme a todo lo que el Señor le dijo que hiciera. Esta parte me parece súper importante porque Dios nos está moviendo a nosotros realmente a que nosotros guardemos sus estatutos. Algo pasó en la vida de Josías al encontrarse con la ley del Señor, y eso pasa cuando usted se encuentra con la palabra de Dios. Cuando usted va a la palabra y la palabra le habla a su corazón, y usted puede rasgar sus vestiduras y encontrarse con esa verdad de Dios que transforma su vida y que le hace una nueva criatura. Nada más cambiará el corazón de los seres humanos, sino la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para preparar a todo hombre de Dios para que sea ¿qué? Perfecto. Esa es la tarea de la palabra de Dios. ¿Quieres perfeccionarte en el Señor? Ve a la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, escudriña las Escrituras como algo importante, absolutamente necesario para tu vida y para mi vida. Yo siento que el Señor nos está llamando en este tiempo a volver a la Escritura, a volver a la Escritura, a no apartarnos de la Escritura. Y yo quiero que nosotros pensemos como Josías, un muchacho tan joven, pero que le comprendió al Señor su plan y su propósito, logró limpiar a su nación, logró limpiar su territorio, logró restaurar el pueblo de Dios. Y me encanta
que el Señor dice, no hubo otro rey como él y después de él no se ha levantado otro igual. Qué rico que Dios pudiera decir eso de mí. Qué rico que Dios pudiera decir eso de ti. No hubo otro, ni después de él habrá otro. Fue un rey que marcó la diferencia. Es un rey que, aunque no vivió muchísimos años, sus años de vida fueron para glorificar a Dios. Y eso es nuestro anhelo y debe ser nuestro deseo, Señor, que hasta mi última respiración yo te pueda glorificar con mi vida. Que mis hijos sean adoradores, que te amen, que te busquen, que te sirvan. Que mis generaciones en generaciones que te amen con pasión. Y quiero trabajar en ello todos los días de mi vida y que sea ese nuestra fuerza, nuestro entereza. Requiere que estemos pegados a la palabra. Requiere que nos mantengamos firmes en la palabra. Requiere que miremos al Señor como lo más importante en nuestras vidas. Y ese es el desafío que yo quiero hacerles para cerrar este tema de derribar los ídolos y de buscar solamente al Señor. Que nosotros hoy tomemos una decisión, la decisión del rey Josías. Y que nosotros le podamos decir al Señor, sabes que yo quiero que me hables y que me digas qué quieres que yo haga. Me parece increíble, vaya, busquen, dígame qué quiere Dios para mí. ¿Qué quiere Dios para mí? Que cuando usted vaya a la palabra cada mañana no la lea porque es una tarea religiosa para leer. No, Señor, háblame hoy, por favor. Dime qué necesito hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Recuerdo que una vez una discípula mía, una secretaria le hacía firmar documentos y le metía hojas en blanco para que ella firmara y pues ella del afán firmaba. Y en esas hojas en blanco ella hacía cartas, pedía préstamos, fue terrible. Pero no solo lo hacía con ella, sino que lo hizo con otros compañeros de la empresa. Ella trabajaba con el INCORA y yo recuerdo que cuando un día ella va a pedir su sueldo, a todos les habían quitado el sueldo porque los habían embargado. Y ellos van a indagar cómo fue el cuento y descubren que fue la secretaria. Y entonces se reúnen y todos tenían tanto enojo y tanta rabia que dijeron, ¿cuánto le robó a usted? ¿Cuánto a usted? ¿Cuánto a usted? Y empezaron a hacer la suma y dijeron, bueno, son no sé cuántos millones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ella estaba dentro del rollo porque pues ella también fue robada, ¿no? Estaba en la reunión. Y entonces dijeron, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a secuestrar a la mamá y le vamos a pedir exactamente esa suma para que nos devuelva la plata. Así, fácil. Le secuestramos a la mamá y ella nos devuelve la plata, como sea, no es nuestro problema. Y yo recuerdo que mi discípula salió de esa reunión y se fue al oratorio. Y se postró y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy indignada, Señor. Yo estoy indignada, perdí todo, Señor. Pero tú, ¿qué quieres que yo haga? Y fue a la Biblia, abrió la Biblia y el Señor le dice que no se sentara en silla con los que planeaban hacer el mal y Empezó a hablarle así, súper claro. No quiero que te contamines con eso. Mía es la justicia. Yo pagaré, yo defenderé tu causa. El Señor le empezó a hablar tan claro que ella dijo, yo no entro en este. Bueno, su testimonio es que ella nunca perdió, es decir, dentro de todas las situaciones y todas las cosas y las locuras, se cerró el INCORA, se acabó el INCORA y la última empleada que quedó del INCORA cerrando todo fue mi discípula. Nunca perdió nada, Dios la guardó, pero ella nunca se untó las manos de algo que en el mundo podría ser una solución fácil a un problema común. ¿Sabe qué rico cuando nosotros todos los días le decimos al Señor eso? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga acá? Señor, muéstrame el camino que debo tomar. Señor, ¿cuál decisión quieres que yo tome? Señor, quiero ir a tu palabra. Dios siempre nos va a hablar a través de la Escritura, siempre. El Señor siempre nos va a hablar. Él siempre tiene una palabra para nosotros. Como fue con Josías, como Dios cambió el camino de Josías, como Dios cambió la vida de Josías,
como Dios lo puso en la historia de la humanidad, como un rey singular. No habrá otro como Él sobre la tierra. Qué rico que Dios pudiera decir eso de nosotros. Y yo quiero invitarles a que oremos hoy. Hoy es el día de nuestra celebración de la Cena del Señor. Es nuestro día de acción de gracias. Es nuestro tiempo de nuestra Pascua, de recordar que nuestro Salvador vino, que murió en la cruz, que pagó el precio, que cumplió lo prometido, que nos dio la vida eterna y que estamos llamados a proclamar hasta su venida, hasta su segunda venida por su iglesia, estamos llamados a proclamar esta verdad. Así que yo quiero invitarles a que oremos pensando en esto. Y yo le invito a que usted se ponga de pie delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice, la palabra del Señor exhortó a través de Sofonías: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y yo quiero que usted hoy, primero que todo, le pueda decir al Señor si en algún momento en su corazón ha habido esta sensación de que no va a pasar nada, de que puedo estar tranquilo, puedo estar tranquila, puedo hacer lo que quiera, puedo apartarme, puedo buscar otros dioses, puedo hacer otras cosas lejos del Señor y que no va a pasar nada. Y que le podamos decir, Señor, tú nos estás mirando con linterna, Señor, tú estás mirando mi corazón, Espíritu Santo. Tú estás hablando a mi espíritu, tú estás hablando hoy a mi corazón. Tú estás ministrando sobre mi espíritu, Señor. Y tú quieres que yo sea una persona que te ame con todo mi corazón. Yo quiero ir en pos de ti, Señor. Yo quiero que tú le digas eso a Dios hoy, porque la palabra del Señor te invita a que lo hagas. Que tú le puedas decir, ¿sabes que yo quiero ir en pos de ti, Señor? Yo quiero buscarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, Señor. Tú conoces mis debilidades, mis flaquezas, tú conoces mis limitaciones. Tú conoces todo de mí, Señor, pero yo quiero decirte que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo con todo mi corazón buscarte, que tú seas lo más importante de mi vida, que tú seas lo más grande de mi vida, Señor. Dígale, Señor, yo quiero ser temeroso de ti, yo quiero ser una persona temerosa de ti, una persona que te honre, que te respete, una persona que te valora, una persona que tiene un corazón humillado delante de ti, Señor. Yo quiero ser esa persona, Señor. Yo quiero glorificarte con mi vida. ¿Sabe qué, Señor? Yo quiero que tú sientas que no hay otro como yo, ni lo habrá. Una persona que tiene un corazón entero para ti. Yo sé que tú me conoces y yo sé que tú conoces mis limitaciones, pero también quiero que sepas cómo anhelo buscarte. Cómo anhelo buscarte, Señor, con todo mi corazón. Ten este tiempo de sinceridad con el Señor. Ten este tiempo para decirle al Señor cómo deseo guardar tus mandamientos. ¿Sabes qué, Señor? Cómo deseo volver a tu palabra, cómo deseo estudiarla, cómo deseo profundizar en ella, cómo deseo oír tu voz. Y tú sabes, Señor, todos los ruidos que hay alrededor de mí que me invitan a apartarme de tu palabra, Señor. Tú los conoces. Y qué bueno que hoy se lo digas al Señor y le digas, Señor, tú sabes ese ruido que me impide estar en tu presencia y buscar tu palabra como lo más importante de mi vida. Y que tú se lo puedas decir hoy al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero escuchar tu voz, más que la voz del mundo. Si tú estás nervioso, nerviosa, asustada por el futuro, asustada por la política, asustada por los gobiernos, por las guerras, por la carestía de la vida, estás escuchando muchos ruidos.
estás escuchando muchos ruidos porque el Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Señor que Él estará y nos librará y nos guardará de todo mal. Dice el Señor que Él está con nosotros y que Él va con nosotros y que Él es un poderoso gigante alrededor de nosotros. Dice el Señor que confiemos en Él de todo nuestro corazón, que mi fuente de seguridad no está en el político que suba al gobierno. Mi fuente de seguridad no está en el rey que se posicione. Mi fuente de seguridad está en Dios en quien he confiado. Y tal vez yo tenga que decirle al Señor que he estado escuchando tanto ruido que eso me ha alejado y me ha permitido olvidarme de lo que tengo en el Señor. Y el Señor dice, no te dejaré ni te desamparé y contigo estaré todos los días hasta el fin. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor. Y cuando el Señor se fue, le dijo a sus discípulos que no estuvieran tristes porque Él enviaría el Consolador y que el Consolador nos guiaría a toda la verdad. Y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios vive en medio de nosotros. El Espíritu de Dios es el fuego abrasador que nos impulsa, que nos mueve y que nos lleva a vivir bajo la voluntad del Señor. Y Él no se va. El Espíritu de Dios habita en medio de nosotros. No puedo ignorar la presencia del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. No puedo ignorar que el Espíritu de Dios habita dentro de mí y mueve mi vida y mueve mis entrañas y mueve todo mi ser. Y Él es el que me revoluciona interiormente. Él es el que da un avivamiento. Y diga, el Espíritu de Dios aviva mi espíritu. Pídele al Espíritu de Dios hoy que te avive. Que ponga el fuego de este rey, Josías, en tu corazón. Dígale, yo quiero arrancar de mi vida todos los ídolos. Hoy en el nombre de Jesús quiero sacarlos de mi vida y quiero declararme libre en el nombre de Jesús. Libre para amarte a ti, para servirte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Y yo quiero que como el pueblo de Israel que convino con el rey Josías sobre esta oración, usted pueda hoy reconvenir con Dios sobre esta oración y le pueda decir al Señor, eso es lo que yo quiero, Señor. Yo quiero glorificarte con mi vida, yo quiero honrarte con mi vida. Ponga su vida delante de la presencia del Señor en este momento. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en ese gran día donde el Señor nos deja a nosotros este gran mandato de nuestra Pascua diaria. Como iglesia, este recordatorio de que el Señor ya entregó su vida por la humanidad. Ese Mesías que se esperaba para la salvación y la redención ya llegó y está entre nosotros y nos salvó y nos redimió. Y nosotros proclamamos al mundo esta verdad y la queremos proclamar, Señor, hasta tu venida. Oh Señor, ven pronto, Señor. Anhela nuestra alma y nuestro corazón tu presencia, Señor, eternamente y para siempre con nosotros, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás en la tierra y nos capacitas para predicar tu palabra y porque el Espíritu de Dios se mueve en esta tierra en este momento y el Señor vendrá por su iglesia y nosotros queremos estar preparados para ello, Señor, como una novia que espera, Señor, pacientemente, Señor, y como esas vírgenes sabias, Señor, que están allí con el aceite siempre encendido, Señor, esperando la venida de su Señor. Permítenos estar así hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Les invito a que tomemos el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, hacemos esto en memoria de ti, reconociendo que allí en la cruz del Calvario, Señor, con tu cuerpo precioso, tú
fuiste molido por nuestros pecados. Pagaste, Señor, todo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras equivocaciones, nuestro orgullo. Derribaste nuestros ídolos, Señor, y nos permitiste, Señor, ser justos por medio de tu sacrificio en la cruz. Tu sacrificio fue suficiente, Señor, para que nuestros pecados fueran perdonados y ahora nosotros somos justificados en ti. Te adoramos y te damos gracias y en memoria tuya, Señor, comemos este pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se derramó hasta la última gota por nosotros. Bendita sangre de redención. Por tu sangre nosotros fuimos perdonados y lavados, Señor. No lo queremos olvidar jamás. Queremos agradecer tu sacrificio en la cruz por nosotros. Y queremos glorificarte, Señor. Señor, y queremos decirte que aceptamos tu obra preciosa en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Que te necesitamos profundamente, Señor. Que queremos caminar contigo eternamente y para siempre. Y que por tu sangre preciosa nosotros fuimos curados, fuimos sanados, fuimos liberados. Y no hay ninguna esclavitud que pueda condenarnos, Señor. No hay ningún pecado que se pueda enseñorear de nosotros, porque tú por todos ellos moriste. Tomamos esta copa, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos, Dios de los cielos, recibir esta copa y tomar este vino. En el nombre de Jesús. Vamos a tomar el vino del Señor y vamos a conmemorar que por la sangre de Cristo, nuestro Señor, todos nuestros pecados fueron perdonados, todas nuestras culpas fueron lavadas. Hoy tú eres santo, hoy tú eres digno, hoy tú eres santa, hoy fuiste justificado por la sangre de Cristo. No hay condenación. Tienes la vida eterna. Todos tus pecados fueron perdonados. Eres libre. No hay esclavitud sobre tu vida. No hay esclavitud, no hay enfermedad, no hay mortandad que en medio de ti destruya. Porque el Señor te dio la vida eterna y la salvación. Estás crucificado juntamente con Cristo. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Todo lo que tú vives ahorita lo vives en Él.